Hola a todos y bienvenidos a esta sección dentro de la celebración por el Día del Economista Peruano. Mi nombre es Manuel Rodríguez y en esta sección vamos a desarrollar una entrevista a modo de charla con nuestra invitada. Hoy, queridos participantes, tengo el honor de presentarles a Ángela Ocando. Ella es una líder destacada en el campo de la tecnología y la educación en línea. Ángela fue directora de la Escuela de Blockchain y Criptomonedas en Platzi y es fundadora de DeFi, un proyecto que hace un par de días fue lanzado y del cual Ángela nos irá contando poco a poco. ¿Qué tal, Ángela? Bienvenida. Manu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y nada, qué lindo espacio que has creado acá. Genial, Ángela, un total placer. Yo te contacté comentándote esta celebración que vamos a tener. Pues el día de mañana en realidad es el Día del Economista Peruano, pero desde ya estamos haciendo pues las celebraciones. Toda la semana, de hecho, estamos en estas celebraciones con distintos tipos de actividades, así es que bueno, eres bienvenida. Creo que más de uno de nuestra comunidad te sigue y sabe quién es Ángela Ocando. Sin embargo, sí nos gustaría que te puedas presentar, que quisiéramos conocer un poquito más de ti. ¿Podrías decirnos quién es Ángela Ocando? Yo creo honestamente que esa siempre es una de las preguntas más difíciles de responder, pero Ángela Ocando es venezolana, fiel creyente en blockchain como tecnología y el impacto que tiene o podría tener en la región. Dirigí la escuela de blockchain en Platzi, una de las escuelas más importantes sobre esta tecnología en Latinoamérica. Y además creo contenido. En este momento me encuentro entonces creando DeFi, también un proyecto de creación de contenido a blockchain. Así que yo lo resumiría como alguien que cree muchísimo en el potencial que blockchain tiene para todos nosotros, y que día a día se emociona por aprender de esto y así pues seguir creciendo en ello. Genial, Ángela. Estuve, bueno, revisando un poco de las entrevistas que has tenido, veo que te mueves muchísimo en redes, hay mucho contenido que has desarrollado en YouTube y bueno, también en Platzi. Y pues creo que actualmente eres una referente en cuanto a blockchain, Web3, criptomonedas. Pero me gustaría saber cómo nace tu interés por el blockchain, las criptomonedas y todas estas tecnologías. De hecho, estaba en la universidad. Yo desde muy chiquita me interesé por la tecnología. Es decir, cuando estaba en mi bachillerato me llamó mucho la atención poder estudiar más sobre tecnología y decidí que iba a estudiar ingeniería de sistemas. En mi universidad recuerdo haber escuchado por los pasillos hablar sobre blockchain como tecnología y Bitcoin también como tecnología. Lo primero que hice entonces fue caer en el white paper. Eso ocurrió cuando tenía como 18 años. Y nada, desde entonces fue de entender en medio de tanta incertidumbre económica y social y fronteras financieras cerradas, digamos que un descubrimiento bastante interesante, y yo creo que desde ese momento, nada, este interés se despertó y desde entonces he estado aprendiendo un montón sobre ello. Entonces, fue en la universidad donde comencé a escuchar sobre estos conceptos. Genial, genial. Te cuento que yo también soy ingeniero de sistemas, bueno, estudio ingeniería de sistemas y creo que lo que tú dices es totalmente cierto. En los pasillos, en todos lados creo que se escucha, ¿no? Hay ciertas voces. Yo me acuerdo cuando Bitcoin comenzaba a agarrar fuerza y para nosotros pues era una sorpresa en principio y decíamos, oye, pero esto en cualquier momento revienta, ¿no? Esto es una burbuja. Veíamos cómo crecía pues, exponencialmente, llegaba a los $900, si no me equivoco, en el 2016, si no estoy mal. Y a partir de ahí comenzó a crecer, ¿no? Entonces fue realmente un boom, ¿no? Un boom y que nadie se lo esperaba. Eh, hablando un poco de tecnologías, por ejemplo, sobre la cual pues, trabaja las criptomonedas como el Bitcoin, o sea, propiamente el blockchain, ¿cómo crees tú, Ángela, que este tipo de tecnologías pueden mejorar la economía dentro de América Latina? Ok, por un lado, yo creo que estaría bueno como resumir brevemente qué es blockchain, ¿no? Blockchain no es más que una especie de base de datos descentralizada. Esto significa que no hay entidades o gobiernos que pues le controlen. Dicho esto, pues dentro de esa base de datos se transa información y muchas veces esa información es dinero.
Dicho eso, creo que una de las cosas más interesantes como que experimentamos en Latinoamérica es que manejamos el mismo idioma, en muchos aspectos también tenemos muchos conexiones como culturales, nos conectamos bastante bien, pero a nivel financiero es muy complejo conectarnos. El enviar una transacción de acá a Perú, yo estoy en Colombia, enviar una transacción de acá a Perú es bastante difícil, aunque no debería serlo, porque somos una misma región que está conectada por líneas geográficas muy delgadas. Dicho eso, yo diría que algo muy interesante en lo que blockchain puede o tiene la capacidad de romper barreras en Latinoamérica es eso, el enviar transacciones de un país a otro con costes mucho más bajos, además de tiempo. Yo creo que eso a nivel remesas, por ejemplo, sería bastante interesante. Y ojo, estoy solo hablando de uno de los tantos casos de uso que podríamos encontrar, porque usualmente, tú lo dijiste, ¿no? Conectan Bitcoin con el precio sube y el precio baja. Pero la realidad es que no, la implicación detrás de esto es mucho más alta. Y yo creo que blockchain podría tener la capacidad de conectar financieramente a toda la región, más allá de lo especulativo. Lo especulativo es solo una propiedad que esto tiene. Genial, genial. En cuanto, ahondando un poquito más en esto del blockchain y las criptomonedas, ¿no? Que entiendo que es todo lo que corre encima de esta tecnología. Yo recuerdo que hacer una transacción en cierto tipo de monedas puede ser más rápida que en otras, ¿no? A partir de ahí, ¿qué monedas son las que ahora mismo están más en boga, digamos, en cuanto a transacciones financieras? He escuchado de Ethereum, por ejemplo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Esa es una pregunta capciosa, ¿no? Recomendar un proyecto en blockchain siempre va a llevar una gran responsabilidad. Yo diría que en términos de dinero descentralizado, Bitcoin es la opción, no, más allá del maximalismo. Sin embargo, algo con lo que hoy nos encontramos es que Bitcoin es transferencia o reserva de valor en el tiempo. En su capa uno no me voy a ir a grandes detalles, pero como el lugar en el que se transa la mayor cantidad de información. No es la más eficiente, pero existen otras alternativas como Lightning Network. Esto es como una versión más rápida de Bitcoin, si pudiésemos detallarlo de alguna forma. Es una gran alternativa para realizar transacciones muy rápidas en muy, muy poco tiempo. Sin embargo, también claramente existen otras opciones. Ethereum o Ethereum es otro de estos ecosistemas en donde toma lo mejor de Bitcoin, pero además lo convierte en una supercomputadora que además me permite transar información, ya no solo dinero. Entonces creo que estos dos ecosistemas por sí mismos son bastante valiosos. Por un lado, Bitcoin para transar dinero y por otro lado, yo diría que Ethereum es una gran herramienta para transferir información y valor. Valor y precio, claramente ya me imagino que ustedes tienen más contexto de eso, pero no son la misma cosa. Dicho eso, si hablamos dentro del ecosistema de Ethereum, ¿cuáles podrían ser esas tecnologías o proyectos que propongan estas mejoras de escalabilidad en el tiempo? Diría que las capas 2. Hay muchísimas alternativas, no me encantaría dar nombres, pero si hablase de dinero descentralizado, Bitcoin 100% a través de su Lightning Network como para comunicación mucho más rápida. Y si hablara de la posibilidad de tener plataformas para transar información, 100% Ethereum como tecnología y sus capas 2 para transferir información, también valor y también dinero de forma mucho más rápida. 100% de esas dos tecnologías. Genial, genial. Bueno, ahora hablemos un poco de cómo los gobiernos, ¿no? Y cómo en general las personas, ¿no? adoptan estas tecnologías. ¿Cómo ves tú el futuro del blockchain, de las criptos en Latinoamérica, en términos justamente de adopción? ¿Y cuáles serían sus principales aplicaciones? Yo creo que en términos de gobierno, honestamente no he visto aplicaciones en Latinoamérica muy grandes todavía. Se comienza a tener ese proceso de experimentación, de exploración, de entender qué es esto. Obviamente allí parten bastantes premisas de regulación, etcétera. Creo que parte del rol que van a tener los gobiernos en el futuro, me encantaría que ese fuese el escenario ideal, es crear las capas de credibilidad para que la gente se anime a ser parte de esto. Entonces, yo creo que una vez que este ecosistema llega a una capa de madurez a la que ya estamos llegando, porque estamos dejando atrás la especulación y enfocándonos en infraestructura,
los gobiernos deberían crear de nuevo estas rampas, rampas de conexión para que podamos interactuar con ello. Muchas personas hablan de la premisa de tener como CBDCs o monedas digitales creadas por, yo no sé si esta es una gran alternativa, pero pues entiendo que estas entidades tengan esas premisas. En términos de usuarios o de personas o de ciudadanos y ciudadanas, yo diría que por un lado el resguardo a la inflación, que honestamente es una realidad en cada una de los países latinoamericanos y honestamente en este escenario ya global. Entonces el resguardo de la inflación por un lado, el tener reservas de valor. Más adelante yo creo que también el tener acceso a créditos o acceso a bienes inmuebles o a bienes financieros de una forma descentralizada sin tanta burocracia sería bastante interesante. Las rampas de subida y de bajada, ¿esto qué significa? Que si yo tengo soles peruanos, ¿es la moneda de Perú? Sí, soles peruanos los pueda pasar a cripto y de cripto los pueda pasar a soles con facilidad. Obviamente que al hacer esas rampas, pues obviamente tenemos que declarar impuestos, pero eso es otro tema. Y diría que eso entonces nos va a permitir comunicarnos. Que yo me pueda comunicar con Manuel fácilmente de Colombia a Perú, pero que Manuel se pueda comunicar con México, pero México se pueda comunicar con Argentina, que aunque parece sencillo en términos de comunicación, en términos financieros, no lo es. Además de eso, yo diría que el acceso a crédito. Hay proyectos, hay un proyecto muy interesante, es argentino, se llama Exactly, que me parece que lo que están haciendo es súper increíble porque de forma latinoamericana están impactando al mundo y a través de blockchain como tecnología permite herramientas financieras a las personas allá afuera. Entonces yo diría que si nos vamos a aplicaciones de uso, por un lado, hablaría de todos los aspectos financieros y posibilidades que tenemos sin tanta burocracia. Eso abriría campos a, no sé si a la gentrificación, pero sí a que hayan mayores olas migratorias mucho más saludables, ¿cierto? Es decir, que las personas podamos ir, no sé, a Argentina un tiempo y luego de Argentina a Perú y luego de Perú a Brasil. ¿Por qué no? Ya tenemos una moneda o monedas que nos ayudan a comunicarnos entre sí de forma más sencilla. Y por otro lado, creo que la tokenización es algo de lo que muy poco se habla, pero que tiene un potencial enorme. ¿Eso qué significa? Yo vivo en Colombia y quiero comprar algo en Perú. Inicialmente es muy complejo porque necesito tener un montón de documentación, ¿cierto? ¿Qué pasa si a través de la tokenización, que no es más que tener digitalmente la propiedad de algo, yo pueda animarme a hacer esas cosas? Yo creo que eso daría cabida, por un lado, a mucha más inversión extranjera en nuestras regiones y por otro lado, mucho más interés en quedarnos acá más allá de irnos y construir en otros continentes y regiones. Entonces, finanzas y tokenización 100% creo que tiene la posibilidad de tener espacio acá y ojalá que en el tiempo gobiernos y ciudadanos se animen, ¿no?, a realizar o revisar estos temas y más allá de verlos como la tecnología opuesta o la tecnología enemiga, no es una solución a todo, pero tiene espacios en lo que soluciona grandes cosas. Genial, 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 Ángela. Y habla esto también del tema de la inclusión financiera, ¿no? Seguramente a quienes todavía no lo están, ¿no? Eh, Vamos a hablar un poco de, saliendo un poco el tema de, bueno, no saliendo, creo que está dentro del mundo cripto, es intrínseco, pero vamos a hablar un poco de sobre Web3, que es algo que pues vino a cambiarlo todo, a mi parecer. Y quisiera en principio, para toda nuestra audiencia, que puedas explicar un poco qué es la Web3 realmente, ¿no? Y cómo impulsará la Web3, o cómo crees tú que impulsará nuevos modelos de economía digital. Justo, me encanta que lo conectes con economía digital porque creo que es ahí donde tiene grandes aplicaciones. Web3 es una nueva versión de Internet. Es un nombre raro que le dieron a otra forma de evolución. Es decir, antes, cuando nos hablaban de Internet por allá en los 2000 era como, ¿qué es eso? Obviamente no nos vamos a comunicar con celulares. Obviamente, ¿qué es eso de que todo lo va a tener en una pantalla? Y había mucha negatividad ante la adopción de estas tecnologías, ¿cierto? Sin embargo, nos dimos cuenta que en el tiempo tecnología se volvió una herramienta, con obviamente asteriscos, pero hoy es una herramienta que nos permite estar acá aunque estemos en países distintos, una herramienta que nos permite incluso trabajar y crecer profesionalmente.
De hecho, creo que es una de las tecnologías que más va a romper ámbitos de pobreza generacionales. Es increíble lo que puede hacer la tecnología, es decir, crear riqueza a través de nuestro conocimiento en muy poco tiempo. Creo que es bastante interesante. Entonces, lo que hace Web3 es ahora le da el control a las personas o la responsabilidad, más allá del control, de cuidar su propia información en el modo en cómo interactúan hoy en Internet. Voy despacio. Cuando yo hoy subo una imagen a Instagram, por ejemplo, que es una red social que seguramente han usado, cuando subo una imagen, esa imagen no es mía. Al final esa imagen le pertenece a estas empresas. Si yo subo algo indebido a redes sociales, muy probablemente bajo las políticas ellos eliminen eso. Además de que si pierdo la contraseña de acceso a una de estas redes sociales, muy probablemente la voy a poder recuperar porque tengo conectado un correo, porque tengo conectado un número de teléfono o porque puse una palabra clave para recordarme, ¿cierto? Lo contrario ocurre en Web3. Web3 es bajo esa misma premisa de interacción y bajo esa misma premisa de poder crear, ahora tengo la propiedad, que si pierdo la imagen que subí, no la voy a volver a recuperar. Que si pierdo mi acceso al cómo interactúo hoy, no lo voy a volver a recuperar. Que si subo algo a internet es de mi total propiedad y control, así que claramente también la ética y responsabilidad de saber qué estoy subiendo. Y yo creo que de esas cosas cambia, ¿no? Es la interacción, el modo en cómo interactuamos pareciera ser el mismo, pero detrás lo que cambia es que ahora yo soy dueño de la información y responsable, por supuesto, de cada decisión que tome en ello. ¿Qué cosas trae bueno esto? Porque pareciera ser como de, no, pero ¿para qué yo quiero conectarme a algo y ser responsable de? Bueno, que siendo dueños o dueñas de esa información, también del cómo interactuamos. Y ahí entran teorías de juegos e incentivos bastante interesantes. Hoy, por ver publicidad, no nos pagan nada, lo contrario, las empresas ganan dinero por eso. Pareciera ser que en el futuro exista la posibilidad de que por ver publicidad yo pueda ser retribuida. De hecho, ya existen un par de protocolos así. Hay uno que se llama Waves and Lens, en donde por tu ver publicidad recibes dinero. Pareciera ser que en el futuro, si yo subo una imagen interesante y alguien quiere comprarla, eso podría traer retribución o incentivos en el tiempo. Pareciera ser que por yo interactuar en redes o protocolos ya no solo pueda recibir incentivos monetarios, sino también de crecimiento. Otras especies de rewards o de retribuciones. Entonces, eso es Web3 a grandes rasgos, es Internet, solo que es una nueva versión de Internet en la que ahora tenemos la responsabilidad, el control, pero también, digamos que retribuciones en el tiempo que cambian el modo en cómo interactuamos anteriormente. ¿Es esta la respuesta a todo? Yo no creo. Yo creo que Web3 yo creo que Web3 no necesita necesariamente cambiarlo todo, pero hacia allá vamos. Y estamos encontrando nichos en el tiempo donde tienen casos de uso muy particulares que otras tecnologías no resuelven y donde deberíamos potenciarlas. Entonces, eso es Web3, al menos en mi opinión. Perfecto, Ángela, ha sido bastante claro. Y de hecho, yo recuerdo un video que vi de Platzi justamente en YouTube, en donde creo que era un jueves, pero hablaban sobre la Web3. Estaban los dos fundadores y tú hablando sobre Web3 y tratando de explicar, ¿no? Como masticadito, ¿no? Para quien de repente no conocía todavía la Web3, ¿no? ¿Qué es la Web3 y cómo funciona por dentro? Y recuerdo que era como una conversación en donde se tocaban distintos ángulos, algunos los veían de una forma, otros de otra. Entonces todavía resulta un poco difícil incluso explicar, ¿no? Cómo va a funcionar. Y creo que esto es parte bueno, ya todo el proceso de adopción que vamos a tener que pasar todos finalmente, ¿no? En esa línea, Ángela, ¿cuál crees tú o cuáles crees tú que son las principales barreras que se deben superar, ¿no? Para la adopción masiva del blockchain, de la Web3 y todas esas tecnologías en Latinoamérica? Wow, en Latinoamérica va a sonar muy cliché, pero yo creo que regulación. Hoy no es tan sencillo crear una cuenta en cripto y sobre todo herramientas internacionales tienen más peso que las propias locales, porque las locales no tienen tanta apertura
para usabilidad como deberían tenerla. Voy a un resumen. La primera herramienta o la primera cosa que nos encontramos cuando llegamos a Web3 es comprar nuestras primeras criptomonedas, ¿cierto? Hoy para poder comprar nuestras primeras criptomonedas necesitamos hacer un montón de validaciones. Es decir, enviar nuestro pasaporte, nuestra identidad, mejor dicho, comprobar que nuestras acciones obviamente no vienen de ningún lugar lleno de incertidumbre, ¿cierto? Sin embargo, hay otras herramientas externas que hacen mucho más fácil esta tarea. ¿Por qué? ¿Por qué no son las locales las que tienen mucha más peso o fuerza cuando son las que entienden más nuestro contexto? Entonces yo diría que esa es una, que haya mucha más claridad y también apoyo de parte de instituciones gubernamentales. ¿Por qué? Porque al final creo que su rol es eso, es ayudarnos a entender cómo esto se puede convertir en una herramienta. Es una herramienta, no es la solución que viene a arreglarlo todo. Es una herramienta que podría ayudarnos a solventar un montón de cosas en las que hoy de pronto tenemos un par de falencias. Entonces creo que uno de los retos más grandes es que para poder adoptarle debemos pasar por un montón de procesos burocráticos que son precisamente los que estamos buscando evitar. Dicho eso, creo que también en términos de adopción nos cuesta muchísimo, particularmente porque enseñar de finanzas es un desafío, que la gente quiera tener la responsabilidad de, es muy complejo, pero hay regiones, voy a colocar el mío, Venezuela, como ejemplo de que desde chiquitos nos obligó a poder aprender de estos temas por X o Y motivos. Dicho eso, yo creo que no es necesario que esas cosas pasen para que las personas tengan conciencia de sus decisiones monetarias y financieras en el tiempo. Y creo que teniendo mucha más apertura de estos temas, pues haría mucho más sencillo pasar, ¿no?, a estas tecnologías. De nuevo, sin dejar de ofrecerlo como la tecnología disruptiva que vino a cambiarlo todo, sino que una tecnología que viene para ofrecer muchas soluciones en las que tenemos claras falencias. Y yo creo que también otra cosa, sin mencionar muchas más, es el modo en cómo interactuamos. Es muy difícil porque nos encontramos a nivel de infraestructura muy nuevos todavía. Entonces, para entrar a esto, si quieres construir, debes aprender un montón de conceptos complejos. Si quieres usarla, no necesariamente debes entender estos conceptos complejos, pero tener como clara perspectiva. Y si nos vamos al pasado, ya ocurrió con Internet. Ustedes sabían que hay un protocolo llamado HTTP y que hoy interactuamos con el HTTPS, que tuvo que ser encriptado para poder que nuestra información esté segura, ¿no? ¿Verdad? Ustedes usan Google, www.google.com y buscan lo que quieran. O usan ChatGPT porque también es una gran herramienta. Pero detrás de eso hay muchas implicaciones y blockchain está en esa etapa en la que al ser tan, no sé si nueva, pero al estar tan todavía en etapa de construcción, hay muchos conceptos expuestos que suelen alejar a la gente por la complejidad del tema. Sí. Genial, genial, Ángela. Hay todavía, creo que, un gran camino que recorrer justamente para que la aplicación o, primero, el entendimiento sea mucho más sencillo para la mayor cantidad de personas. Creo que eso es un hecho. Pero creo que se está, justamente todos estos proyectos que se desarrollan sobre estas tecnologías, pues están haciendo lo posible por encaminar bien este entendimiento y, bueno, finalmente su aplicación masiva, ¿no? Vamos a hablar sobre cómo puede, por ejemplo, lo has tocado ligeramente, me gustaría ahondar un poquito más en el tema, cómo podrían los gobiernos, ¿no?, hablando ya de gobiernos latinoamericanos, aprovechar, vamos a ya no hablar quizás de las barreras, ¿no?, bajando las barreras. ¿Cómo podrían los gobiernos latinoamericanos aprovechar el potencial que tiene el blockchain? Y bueno, vamos a hablar puntualmente sobre blockchain para el desarrollo económico de las naciones. Wow, yo creo que son muchas posibilidades. Lo que yo pueda o no decir no es más que mi opinión. Pero yo diría que un primer paso es exploren. O sea, aunque sean tecnologías muy disruptivas o nuevas, exploren esto sin verlos como enemigos o tecnologías opuestas, sino todo lo contrario. Tecnologías que les van a permitir unirse mucho más. Piensen en cómo transaccionar con otros países y hacer deals importantes
sin la necesidad de realizar tantos procesos rigurosos en términos de validación de envío de transacciones, etcétera. El otro día estaba leyendo como JP Morgan, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, había hecho una transacción a Londres y ocurrió en solo unos minutos, y para ello fue muy sorprendente porque, siendo una transacción gubernamental tradicional, esto hubiese podido tardar horas hábiles e incluso días hábiles, además de los costes. Entonces, yo diría que lo primero es, tienen que explorar, estudien esto a nivel tecnológico, dejen lo especulativo a un lado. Hay herramientas en donde la especulación desaparece porque pueden, no sé, tener el sol peruano como moneda estable, es decir, una herramienta que pueda utilizar blockchain como tecnología, su transparencia, su inmutabilidad y obviamente su seguridad para poder utilizar sus herramientas económicas y así comunicarse con otras partes. Entonces, más allá de cerrar fronteras, es abrirlas para que puedan recibir en el tiempo incluso mucho más interés de inversión extranjera, ¿por qué no? Apertura, mucha más inclusión financiera, ¿por qué no? Ciudadanos mucho más desarrollados y abiertos a desarrollarse profesionalmente, ¿por qué no? Todas estas posibilidades están abiertas, la realidad. Yo diría también que hay un montón de implicaciones financieras como en el mundo tradicional que pueden aplicarse a esto, de nuevo sin ámbitos especulativos. Imagínense la capacidad de que puedan brindar oportunidades de crédito a sus ciudadanos y que sea una tecnología detrás la que se asegure de que todo esto está correcto. Eso claramente eliminaría un montón de barreras tecnológicas enfrente. Y por supuesto que nada es color de rosa. A mí me encantaría decirles que es perfecto, pero es una tecnología que por un lado les brinda transparencia. Eso quiere decir que van a crear mucha más confianza y credibilidad en los ciudadanos que les apoyen. Por otro lado, crearían muchas más puertas de apertura a adopción financiera, que a cualquier país le favorece, porque mientras más ciudadanos entrenados, por supuesto, mayor desarrollo económico, entre muchos otros factores. Entonces yo diría que esta es una gran forma de comenzar. Y más allá de ello, que los aspectos regulatorios que decidan no vayan en contra de esto, sino por el contrario, de crear rampas de credibilidad. Es imposible tener una tecnología como Bitcoin particularmente, que nació para ser descentralizado. ¿Por qué no aprovecharlo para algo bueno y crear rampas de credibilidad que permitan al usuario utilizar las herramientas correctas en vez de caer en confusión y por el tanto tomar decisiones que permitan ponerles en riesgo? Es es escuchar, es desarrollar estas rampas y crear caminos de credibilidad para la ciudadanía, contrario a poner barreras en el camino. Creo que esa es una gran manera y es todo menos sencillo, pero creo que es una gran posibilidad y sería bastante interesante. Además de ello, pienso en la identidad digital. ¿Cómo podría incluso blockchain mejorar procesos migratorios? ¿Por qué no? ¿Por qué no abrir las puertas a que más personas puedan desarrollarse económica y profesionalmente en sus regiones? ¿O cómo impulsar a sus propios ciudadanos a crear desde sus países con puertas y miras globales? Creo que sería muy interesante y dejaríamos de estar como región vulnerable latinoamericana en general y comenzar a fortalecer todo eso que hemos venido desarrollando en los últimos años. Bastante interesante tu propuesta, bastante interesante, Ángela. Pero así como el blockchain y estas tecnologías, el Web3, las criptos, etcétera, pueden apoyar digamos, a nivel macro, como lo has comentado. Vayamos un poquito hacia lo micro, porque, bueno, finalmente, pues, tenemos muchos emprendedores, muchas pequeñas empresas en Latinoamérica en general. ¿Cómo podría el blockchain, la Web3, ayudar a los pequeños y medianos empresarios en Latinoamérica? Acá hay todo un tema. Primero porque al no haber todavía aspectos regulatorios tan claros para muchas empresas, todavía les da un poco de miedo e incertidumbre aceptar blockchain dentro de sus sistemas contables y financieros. Ojo, acá es una realidad. O sea, esto todavía no es claro del todo y quienes han logrado desbloquear esto, pues claramente se enfrentan a procesos de compliance bastante complejos. Entonces, quiero empezar con transparencia diciendo, es difícil. Sin embargo, ¿cuáles podrían ser algunas de estas posibilidades? Yo creo que algo que pasa, sobre todo cuando trabajamos en tecnología, es que queremos crear inicialmente proyectos que impacten a Colombia, proyectos que impacten a Perú, proyectos que impacten a Argentina. Pero creo que blockchain te da la posibilidad de pensar en LATAM como mercado completo.
¿cierto? Acá las criptos son muy interesantes, por un lado como métodos de pago, por otro lado como herramientas de transacción financiera, por otro lado el término de remesas es bastante interesante, es decir, que pueda yo pagar a proveedores en otros países. Am, yo creo que por un lado también utilizar blockchain dentro de sus cadenas de suministro. Imagínense que son una empresa de, vámonos a agricultura, una empresa de agricultura en donde tengo siembras en masa y necesito capital para poder llevar a cabo estas siembras. ¿Por qué no crear a través de blockchain un proceso de recaudación de fondos y de dinero para que yo pueda tomar ese dinero y hacer productivas las tierras? Y a cambio de esto, pues, brindar algún tipo de retribución anual, obviamente considerable, pero también conservadora, a quienes me brinden estas herramientas. Entonces, además de transacciones financieras y de comunicación financiera con otros lados, es también recaudo de este dinero. Yo diría que también blockchain es muy interesante para hacer transparente la información. Imagínense empresas muy grandes de producción de comida, cómo utilizar blockchain como cadenas de suministro para poder que todos estos procesos sean transparentes. Incluso en términos del arte, también tienes la posibilidad de exponerte a comunidades allá afuera, sin importar de dónde vengas. Empresas de tecnología tienen muchas, incluso más ventajas en esto, pero entiendo que no es la realidad al 100%. Yo creo que las posibilidades honestamente son muchas, porque de nuevo, si comenzamos a ver blockchain como esta nueva versión de Internet, si la podemos ver de alguna forma, pues en Internet al principio a los doctores les daba miedo, pero hoy ya tenemos, yo tengo cita con mi psicólogo por Internet, por ejemplo. A los abogados también, y hoy existen reglas que rigen el cómo nos movemos en Internet. También estaban las personas de educación y hoy incluso hacemos educación en línea también. También estaban los ingenieros, hoy también hay espacio para ingenieros acá. Economistas, también hay un espacio para economistas acá. Las bolsas hoy se mueven completamente en línea. Entonces, yo creo que es eso, es más allá de decir, oye, estas son las únicas posibilidades, es entender que al ser una nueva plataforma, pues todas las posibilidades están abiertas. Para pymes y empresas pequeñas en particular, el tema de compliance y contable debe ser resuelto, es decir, debe ser claro todavía, pero creo que más allá de cerrarnos a algunas opciones es pensar cómo esto, como tecnología, me sirve de plataforma para potenciar mi proyecto. Yo creo que esa hacia allá la premisa. Totalmente de acuerdo con eso, Ángela. Venía conversando el día de ayer justamente sobre cómo ChatGPT viene a impactarnos en varias profesiones, ¿no? De hecho, genera un poco de incertidumbre, de miedo, quizás la adopción de estas nuevas tecnologías, porque, claro, nos facilitan la vida y imponen nuevas reglas, ¿no?, al juego. Pero creo que eso lo hace mucho más interesante. Comparto mucho lo que tú dices. Creo que las empresas deben ver cómo a partir de estas tecnologías pues, pueden mejorar sus servicios, mejorar sus productos, ¿no?, y mejorar los procesos internos que tienen, porque finalmente va a verse proyectado en justamente ello, ¿no?, en el cliente, en su público. Así es que espectacular. Bueno, acá terminan las preguntas quizás que tengan que ver ya con tecnología. Bueno, no con tecnología puntualmente, pero sobre blockchain puntualmente. Y Ángela, hace un par de días sé que se lanzó tu proyecto DeFi. Me gustaría que puedas comentarnos un poco qué es DeFi, ¿no? Porque por ahí algunos piensan que es algo relacionado a lo educativo, hablábamos al principio, y seguramente también hay muchas dudas todavía a pesar del lanzamiento, ¿no? Pero cuéntanos un poquito acá a la audiencia qué es DeFi y qué finalmente, qué de valor nos trae al público en general. Claro que sí. Bueno, les cuento entonces qué es DeFi. Primero, partiendo del hecho de que no es educación, es un proyecto que pretende conectar a personas que apenas inician en tecnología, particularmente en blockchain y Web3, y conectarles a través de la contribución, nosotros lo llamamos con pasantías, con oportunidades de crecimiento y con procesos como de ser embajadores con empresas Web3. Entonces, como para recapitular, buscamos que aquellas personas que ya entiendan un poco de Web3 o que se estén animando ya a estudiar estas cosas, aparte de
que encuentren un espacio para que mientras dan sus primeros pasos de crecimiento profesional, aporten a otras comunidades. Les doy un pequeño ejemplo. Cuando yo comencé con esto, mi primer rol fue ser embajadora. Eso quiere decir que activamente respondía un montón de preguntas en comunidades, activamente ayudaba a que esas comunidades crecieran y eso en un lado me llevó a que para responder una pregunta tenía que leer 10 conceptos, por lo tanto me llevó a estudiar un montón, pero también a entender cómo funcionaban las comunidades y cómo funcionaba este ecosistema detrás. Claramente eso me permitió posicionarme laboralmente muy, muy rápido y es lo que buscamos hacer en DeFi. Acelerar el crecimiento de las personas profesionalmente a través de contribución o pasantías en Web3. Lo que buscamos además es conectarles con protocolos existentes hoy para que se abran nuevas comunidades en Latinoamérica y así, pues nada, además de que desarrollemos muchos más líderes en la región, también impulsemos nuevas tecnologías que de pronto todavía no conocemos, pero que tienen todo el potencial de cambiar las reglas. Eso es DeFi, conexión con personas interesadas en trabajar en la Web3 con protocolos importantes que ya están cambiando las reglas. Genial, genial. Suena bastante interesante. De hecho, comparte mucho de los propósitos que tenemos en Infox. Así es que seguramente por ahí de repente tenemos una colaboración, hacemos algo juntos. Me parecería una idea bastante interesante. Y bueno, Ángela, agradecerte. Acá ya llegó el final de la entrevista. Agradecerte muchísimo por el tiempo, por todo este conocimiento que has compartido con nosotros. Algunos conceptos que seguramente todavía estarán medio borrosos para algunos alumnos, algunos participantes acá, pero que estoy seguro que han levantado en todos la curiosidad, ¿no? La curiosidad de saber un poquito más, de meterse más a este mundo del blockchain, de la Web3, de las tecnologías, que ahora mismo pues, se vuelven parte intrínseca de nuestra educación. Así es que, bueno, Ángela, nuevamente un gusto. Estoy totalmente seguro que pues, tendremos más interacciones como esta hacia futuro. Así es que, bueno, seguramente es un hasta luego. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente y bueno, nos estamos viendo en una próxima. Manu, muchísimas gracias a ti por tan linda invitación. Si todavía tienen dudas o preguntas, por favor, no duden en buscarme. Yo feliz de responder a ellas. Y nada, que se sigan dando estos espacios en que, más allá de ver lo perfecto que podría ser esta tecnología, el potencial que tiene a pesar de sus dificultades. Entonces, de nuevo, mil y mil gracias por el espacio. Listo, Ángela, nos vemos. Chao. Chao.